¿No quieres tener hijos? ¿O te da miedo tener hijos? Seamos honestos. Muchas personas que dicen que no quieren tener hijos, no lo dicen por simple capricho. Lo dicen después de pensar mucho, después de observar su propia historia, después de hacerse preguntas incómodas como ¿y si repito lo que viví? Esa pregunta pesa más de lo que muchos imaginan, porque crecer en un hogar complicado deja marcas que no siempre se ven desde afuera. Tal vez creciste viendo a tus padres discutir constantemente. Tal vez viste a un padre ausente. Tal vez viste a una madre agotada, frustrada, atrapada en una vida que nunca eligió. O tal vez viviste algo más silencioso, pero igual de fuerte. Indiferencia, frialdad, falta de afecto. Y entonces cuando te preguntan si quieres tener hijos, tu mente no piensa en sonrisas ni en momentos felices. Tu mente recuerda otra cosa. Recuerda lo que se sintió crecer en ese ambiente. Recuerda la sensación de prometerte a ti mismo que nunca ibas a hacerle eso a alguien más. Entonces aparece el miedo. No el miedo a tener un hijo, el miedo a convertirte en lo que viste. Porque nadie quiere despertar un día y darse cuenta de que está repitiendo exactamente el mismo patrón que juró romper. ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Te has preguntado si tu decisión de no tener hijos viene del deseo de libertad o del miedo a repetir una historia que te hizo daño? Esta no es una acusación, es una pregunta incómoda que muchas personas cargan en silencio. Y lo interesante es que la psicología moderna ha empezado a hablar mucho de esto. Durante años se pensó que la baja natalidad era solo un tema económico. Crisis, trabajo, dinero, vivienda. Pero los estudios han mostrado algo más profundo. Las nuevas generaciones están tomando decisiones distintas porque también tienen prioridades distintas. Hoy se habla más de salud mental, de estabilidad emocional, de autoconocimiento. Y eso cambia muchas cosas. Porque antes muchas personas tenían hijos simplemente porque era lo que se esperaba de ellos, no porque estuvieran preparados, no porque realmente lo desearan, simplemente porque era lo normal. Hoy muchas personas se están preguntando algo que antes casi nadie preguntaba. ¿Estoy realmente listo para esa responsabilidad? Criar a un ser humano no es una decisión pequeña, no es una etapa pasajera. Es probablemente una de las responsabilidades más grandes que alguien puede asumir en su vida. Entonces la pregunta es lógica. Si no estás segura, si no te sientes preparado, si sabes que arrastras heridas que todavía no has sanado, ¿es irresponsable no tener hijos? ¿O es un acto de honestidad contigo mismo? Piénsalo. Muchas personas dicen que quienes no quieren tener hijos son egoístas. Pero hay otra forma de verlo. Tal vez no es egoísmo. Tal vez es autoconocimiento. Tal vez es alguien que se conoce lo suficiente como para decir: esta responsabilidad es demasiado grande para mí en este momento. Eso requiere una madurez que pocas personas reconocen. Porque decir sí a tener hijos es fácil cuando nadie cuestiona esa decisión. Pero decir no, cuando todo el mundo espera que digas sí, eso requiere carácter. Ahora bien, el miedo a repetir patrones es comprensible, pero también puede convertirse en una prisión silenciosa. Porque si el miedo es lo que está tomando la decisión por ti, entonces no eres realmente libre. Estás reaccionando. Y vivir reaccionando al pasado es otra forma de seguir atado a él. Por eso vale la pena preguntarse algo más profundo. ¿Tu decisión viene del miedo o de la claridad? Porque no son lo mismo. El miedo dice: no quiero hijos porque podría hacer daño. La claridad dice:
He pensado profundamente en mi vida, en mis deseos, en mis límites, y este no es el camino que quiero. ¿Notas la diferencia? Una nace del temor, la otra nace del autoconocimiento, y entender eso puede cambiar completamente la forma en que ves tu propia decisión. Pero aquí hay algo aún más interesante. Muchas personas que deciden no tener hijos no lo hacen porque no tengan amor para dar. De hecho, muchas veces son personas que valoran tanto el impacto de la crianza que no quieren hacerlo a medias. Prefieren ser honestos antes que improvisar. Prefieren reconocer sus límites antes que fingir que todo estará bien. Y en un mundo lleno de decisiones impulsivas, esa honestidad es rara, muy rara. Pero aquí aparece otra pregunta incómoda. Si el miedo a repetir patrones es tan fuerte, ¿qué estás haciendo para romperlos? Porque romper un patrón no siempre significa evitar la situación. A veces significa entenderla, sanarla, trabajar en ella, crecer. Y esto es algo importante que quiero decirte con total honestidad. El hecho de que tengas miedo de repetir la historia ya dice mucho sobre ti. Las personas que repiten patrones destructivos casi nunca se hacen esa pregunta. Simplemente viven en piloto automático. Repiten lo que vieron sin cuestionarlo. En cambio tú estás cuestionando, estás observando, estás pensando. Eso ya es una señal de madurez emocional. Pero también significa que tienes una oportunidad. La oportunidad de no ser prisionero de tu pasado. Y aquí quiero hacer una pausa muy breve. Si este tipo de videos te hacen pensar, si te gustan los temas que cuestionan lo que muchas personas dan por hecho, considera suscribirte al canal. Porque aquí no buscamos respuestas cómodas, buscamos respuestas honestas. Y muchas veces las respuestas honestas empiezan con preguntas incómodas. Ahora volvamos al punto central. No querer tener hijos no significa que tu vida tenga menos valor. No significa que tengas menos amor. No significa que estés escapando de la vida. La psicología moderna entiende algo que antes casi nadie aceptaba. La plenitud humana puede tomar muchas formas. Para algunas personas, esa plenitud llega a través de la paternidad. Para otras, llega a través de proyectos, pasiones, viajes, arte, ciencia, vínculos profundos, causas sociales o logros personales. No existe una sola forma correcta de vivir. Lo importante no es el camino que eliges. Lo importante es por qué lo eliges. Si eliges no tener hijos porque sabes qué tipo de vida quieres construir, entonces esa decisión no es debilidad, es coherencia. Pero si eliges no tener hijos únicamente porque el miedo al pasado te paraliza, entonces tal vez aún hay algo que merece ser explorado dentro de ti. Muchas personas dicen que primero quieren sanar antes de tener hijos, y esa intención suena muy razonable. Nadie quiere transmitir heridas que todavía no entiende. Pero aquí aparece una pregunta incómoda que pocos se hacen. ¿Realmente sanaré antes de tener hijos? Porque la realidad es más compleja de lo que parece. Hay personas que nunca pensaron demasiado en sus heridas hasta que tuvieron un hijo. Y de repente algo cambia. Empiezan a notar reacciones en sí mismos que antes no veían. Se escuchan diciendo frases que escucharon de sus propios padres. Se descubren repitiendo actitudes que juraron no repetir. Y ese momento puede ser brutal. Porque tener un hijo a veces funciona como un espejo que te obliga a mirar partes de ti que habías ignorado durante años. Muchos padres comienzan a sanar precisamente ahí. No porque el hijo sea una terapia, sino porque la responsabilidad de cuidar a alguien más
Les muestra con claridad qué cosas necesitan cambiar. Se dan cuenta del daño que vivieron, se dan cuenta del daño que podrían causar y empiezan a corregirse. Pero también existe el otro camino, el camino de quienes priorizan su libertad individual, el camino de quienes dicen: primero quiero vivir mi vida. Y no hay nada incorrecto en eso, pero hay algo que debo advertirte. La libertad no siempre te obliga a confrontarte. Cuando no tienes la responsabilidad directa de alguien más, es más fácil pensar que todo está bien. Cuando no sientes que estás haciendo daño a nadie, es fácil asumir que todo dentro de ti está en orden. Pero sanar no depende de si tienes hijos o no. Sanar depende de cuánto estás dispuesto a mirarte con honestidad, incluso cuando nadie te obliga a hacerlo. Una persona sin salud mental puede tener hijos, pero buscar sanar, y otra persona puede no tener hijos, pero seguir creyendo que no tiene heridas por sanar. Una persona puede optar por su libertad individual, pero vivir una vida miserable, llena de relaciones pasajeras, trabajo sin sentido, amistades que no te aportan en nada. Una vida llena de fotos bonitas en Instagram, pero vacía en la realidad. La diferencia no está en la paternidad, la diferencia está en la conciencia. El objetivo no es vivir escapando del pasado. El objetivo es entenderlo lo suficiente como para que deje de controlarte. La verdadera madurez emocional no se mide por si decides tener hijos o no. Se mide por algo mucho más simple. Se mide por tu capacidad de mirarte con honestidad y preguntarte: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O estoy reaccionando a la vida que me tocó vivir? Responder esa pregunta no es fácil, pero es una de las preguntas más importantes que alguien puede hacerse. Porque al final, tener hijos o no tenerlos no define tu valor como persona. Lo que realmente define tu vida es qué tan consciente eres de las decisiones que tomas. Yo soy Nópera y espero te haya gustado este video. Muchas gracias.